quienes vienen desde el mitad de Polymer, es que lo publiqué en 2 sitios. Algunos sí, porque os conozco del mitad de Polymer. Y también publiqué el Meetup en el grupo de Accesibilidad Spain. No sé cuántos de vosotros conocéis el grupo de Meetup de Accesibilidad Spain, ¿vale? Que es un Meetup que llevamos Ramón y yo, que bueno, no hacemos tantas charlas como queríamos, porque al final casi siempre damos él y yo las charlas, pero bueno, digamos que sí damos una al año. Y de hecho la última la di aquí yo el año pasado, y que además fue también aquí aquí en el Ágora. Entonces bueno, simplemente para ver un poco de quién había venido de cada sitio. Vale, vale, bueno, mi nombre es Félix. Pues eso, vamos a hablar un poco de componentes CASI. Y tenía que haber venido Javi Vélez porque me preguntó ¿por qué lo del CASI? Digo, no voy a hacer spoiler, pues no ha venido Javi, pues tendrá que verlo por vídeo. Luego explicaré por qué está puesto el CASI, ¿vale? Porque, a ver, la idea un poco... no, esto se me va a ir con los procesos. La idea un poco de esta charla, lo que quiero un poco que salgáis de esta charla no es tanto con... O sea, no os voy a enseñar un componente o dos que son accesibles y ya listos para usar ni nada. O sea, lo que quiero es que veáis un poco, salgáis con una idea de qué cosas se pueden hacer ahora y con las opciones que hay ahora que se pueden aprovechar, ¿vale? Porque si no, a lo mejor se están reinventando continuamente la rueda y tampoco es eso. Ahora. Vale, trabajo en SyncRTC, que es el nombre de la empresa española que pertenece a Masmi Group, que bueno, es la empresa que tiene el software que se llama Masmi.io, que es un producto de videocolaboración. Y bueno, también me podéis encontrar en la red de Basim, pues si un trastornado, ¿vale? Una red virtual. Vale, como decía, ¿por qué la charla? Uy, espera, esto, sí. Porque en los últimos tiempos, años, poquitos de años, ¿vale? La idea del componente es todo el rato componentes, al margen de la tecnología, de si es la tecnología Web Components, si es Polymer, si es componentes de React, si eran antiguas directivas de Angular. O sea, la idea del componente era siempre ha estado ahí, más o menos. De hecho, los que, con mi caso, hace años maquetábamos, siempre la idea del componente, algo que pudiésemos reutilizar en nuestras páginas y demás, siempre la teníamos ahí, ¿vale? Pero como que no estaba la manera de hacerlo de una manera fácil, bueno, que no fuese algo raro el tener que reaprovecharlo, ¿vale? Y ahora cada vez más está la idea de componentes y catálogos de componentes. Hay tecnología de componentes web, todos los frameworks están ahora que si cada uno tiene un poco su implementación, el estándar de Web Components. O sea, esto está todo el rato venga, ¿vale? ¿Quiénes trabajan con componentes? En la tecnología que sea. Vale, ¿ves? O sea, si hacemos una encuesta rápida, ¿quiénes trabajan con componentes de Vue? De React, de Polymer, Lit Element, estándar, etcétera. Vale. Entonces, esto estará todo el rato, es componentes por doquier, ¿vale? Pero esto también es una cosa que yo llevo viendo, es decir, está la idea del componente, tú puedes hacer un componente, pero como dijo la famosa frase del tío Ben de Spider-Man, con gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿vale? Entonces tú ahora, bueno, y antes de cierta manera también, pero tú ahora tienes más la capacidad de hacer un componente y puedes exponerlo al público y se puede conseguir de una manera muy universal, entre comillas. O sea, puedes tener un público bastante amplio el hecho de que usen tu componente. Pero claro, eso deberías hacerlo con una cierta responsabilidad de cómo está hecho tu componente, cómo debería poder usarse, ¿vale? Y no sé si vosotros pensáis, pero yo esto, cada vez que leo en las páginas, esto a mí me recuerda a un componente. Y es el mayor ejemplo de componente que he visto últimamente, ¿vale? Estoy harto de, cada vez que veo esto en una página, inspeccionar el código fuente, borrar el nodo, quitar la clase y no tener que aceptar nada de esto, ¿vale? O también le podéis dar a aceptar, ¿vale? Pero esto, desde que lo sacaron, yo lo he visto como no está hecho como componente, pero la idea de componente sí que la veo. Es decir, es algo que se está aprovechando en un montón de páginas de una manera diversa, pero casi siempre tiene el mismo patrón. Tienes un livebox que te abre el texto de aceptar privacidad, a veces te lo ponen hacia abajo, te lo sacan al centro, pero es lo mismo y está en diferentes tipos de páginas que no tienen nada que ver entre ellas. Hay páginas la mayoría son de medios, eso sí, pero tienen diseños completamente diferentes
pero tiene la misma pieza, ¿vale? Y la misma pieza es una pieza que pues desde que aprobaron todo esto, las últimas leyes de protección de datos, cada vez que abrías una página, ¡pum! El Chromecast, ¡pum! El Chromecast, ya como... Vale, y si inspeccionas el código como hago yo para quitarlo, ves que obviamente siempre lo mismo. Es una capa que te la meten en el código en HTML, una clase que va en el body, que es para que te hacen el tema de que no puedas hacer scroll y demás. Y esto, insisto, yo lo veo y digo, es que esto podría ser perfectamente un componente. Bien hecho, pero podría ser un componente. De hecho, a lo mejor no tendrían que, que distribuir por lo típico de muchas de estas páginas de estas empresas que te dicen, pues tienes que incluir un script en tu GEA, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Pues crea un componente, lo pones en la página y que todo lo tenga ya encapsulado, ¿vale? Entonces, esto, pensando en componente, para mí es el mayor ejemplo de un componente que se podía... O sea, de la idea de componente de algo que se puede aprovechar, que es independiente, que es atómico, que es de un uso así diverso, ¿vale? Esto un poco como añadido. Vale. ¿Por qué el casi? ¿Vale? Porque podía haber dicho directamente la charla componentes accesibles al alcance de la mano. No. Entonces, ¿por qué el casi? Vale, vamos a ver ejemplos que están basados en buenas prácticas, pero son ejemplos que están evolucionando y pueden tener fallos, ¿vale? Es decir, las buenas prácticas sí que están ahí y te dicen lo que debería hacer, pero al final son ejemplos que tienes que ver el código, tienes que ver si funcionan, si se adecuan a lo que tú necesitas, ¿vale? Y si realmente efectivamente son accesibles 100%, ¿vale? Por eso el casi, ¿vale? Porque ya os digo, son ejemplos, pero lo que quiero es que veáis que existen ejemplos sencillos, ¿vale? Porque cuando a lo mejor tienes que hacer algunas piezas, la gente a lo mejor te pones a buscar y ves ejemplos súper elaborados, con un montón de opciones, que dices, a ver, es que no necesito todo esto, quiero ir a tiro hecho, quiero ver lo que necesito, quiero ver cómo lo hace para aprender si lo puedo hacer de esta manera o lo puedo adaptar y lo puedo aprovechar en mi proyecto, ¿vale? En mi Entonces, por eso tengo el casi, ¿vale? Para que más o menos lo tengáis más o menos en cuenta. Entonces, Javier Vélez, si está viendo la charla, o luego si la ve en grabada, ya sabe por qué es el casi. Y todo esto viene un poco porque si echamos un vistazo atrás, y esto es un poco me gusta recordar esto también, de otra charla también que di. Hace años, estamos en el 2019, en el 2005 fue el primer congreso de fundamentos web en España. ¿Quién estuvo en el 2005 en ese congreso? 3, ¿vale? Antes que no ha llovido, ¿vale? Y fue un congreso que era súper novedoso en España, de usabilidad, de accesibilidad, de estándares web, ¿vale? Todo se hablaba del tema de estándares web, HTML, CSS, JavaScript, ¿vale? Todo esto en el 2005. En esa época estaban los premios Tao, ¿vale? ¿Quiénes conocían los premios Tao? Premios Tao de la herramienta Tao, que en esa época también surgió, la herramienta de test de accesibilidad web, ¿vale? Que era una herramienta que se usaba mucho en su momento y todavía también se usa, pero tuvo un auge en su momento que era todos los que nos dedicamos a temas de maquetación de accesibilidad la teníamos que usar en aquel momento. Salieron los premios Tao y en el primer congreso que hubo de fundamentos web hubo la primera edición de los premios Tao y durante 4 años tú podías mandar tus cosas que habías hecho, había como unas categorías, entonces salían, pues eso, categoría mejor investigación, mejor proyecto público, mejor empresa proyecto privado, etcétera, etcétera, ¿vale? En el 2010 hubo un congreso de accesibilidad web en Logroño, en España. ¿Quiénes estuvisteis? Sí, me acuerdo. Y Ramón, sí, tú también estuviste. No, tú no ibas a estar. En el 2010, ¿vale? En España no se ha vuelto a hacer nada parecido. Hay congresos de accesibilidad física, de tecnología de CEAPAT y demás, de la ONCE, pero este era exclusivo de accesibilidad web, accesibilidad, digamos, digital, ¿vale? Y se hizo en el 2010 y la verdad es que estuvo bastante bien, en Logroño. ¿Alguien se acuerda del proyecto CSS Zen Garden? ¿Vale? Un proyecto que surgió también por esa época, en el 2003, 2004, por ahí incluso de antes. Era un proyecto en el cual se intentaba la gente que
tuviese muy claro la separación, el tema web estándar, es decir, yo te doy un HTML que es la misma información, ¿vale? Pero por estilos tú puedes dar el diseño que quieras. Entonces la gente se dedicaba a subir CSS y era espectacular porque el HTML no se tocaba. Pero la gente subía CSS y cambiaba completamente el diseño de esa página, ¿vale? De hecho hay un libro que le tengo yo en casa, el libro de CSS Central, donde estaban los mejores diseños. Y algunos la verdad es que eran como, joder, y el HTML, o sea, tú el HTML no lo podías tocar. El CSS lo que quisieras, pero el HTML no lo podías tocar, ¿vale? Entonces, todo esto que os estoy contando es porque de todos estos años atrás se hacían, pues eso, hay una serie de buenas prácticas a la hora de trabajar con el HTML, con el JavaScript, con el CSS. Y desde algunos años a esta parte lo llevo notando bastante, y lo repito cuando puedo en alguna charla que doy. Estamos olvidando cómo se hacen algunas cosas y no estamos enseñando cómo se hacen algunas cosas, ¿vale? Y no sé si es más el problema de que lo estamos olvidando o que no estamos enseñando. Porque bueno, si lo olvidas a lo mejor lo puedes recordar. Pero si a la gente que estaba ahora aprendiendo no le enseñas estas cosas, pues para ellos es como, anda, pero ¿tenía que hacer esto? Sí, deberías hacer esto, ¿vale? Pero yo creo que es más un problema del no estamos enseñando que estamos olvidando, ¿vale? Porque se publican por ahí muchas cosas que se dan por hecho que están bien y luego te das cuenta y dices, no, esto debía hacerse de otra manera, que algunas cosas son más fáciles de arreglar que otras, pero bueno, no sé por qué se siguen cayendo en esos errores, ¿vale? Y como ejemplo quería poner, además, tenía aquí preparado otra diapositiva, pero ayer la cambié porque esto es a ver, el Code Labs que tiene Google de cómo hacer una página, una Progressive Web App, ¿vale? Hace como 2 años les hice una pull request, un par de pull requests muy sencillitas de cosas de correcciones en el HTML que debían cambiar. Hace justo antes de Semana Santa, lo típico, recibes unos correos de notificación de GitHub de esas pull requests que ya ni te acordabas, porque eran pull requests que hice pues en 2016, creo. Que el autor pues la voy a cerrar porque lo he hecho entero, pero bueno, cuando puedas, si quieres, o bueno, que sepas que lo he hecho entero, que bueno, tal. Y dije, bueno, vale. Pues en Semana Santa dije, voy a echar un vistazo otra vez a ver lo que han metido, porque bueno, lo habían hecho de otra manera y demás. Y lo levanté, me bajé el repo, hice un clon y demás, lo levanté y me empecé a fijar de cosas. Esto sí es un Code Lab, ¿vale? Está, digamos, orientado a un público muy masivo, entre comillas, porque lo publica Google, lo usa Google para sus congresos. Yo estoy en congresos de Polymer donde había Code Labs y los podéis hacer in situ, o esto está publicado en páginas donde la gente lo va haciendo paso a paso. Con lo cual, es un ejemplo sencillo, básico, pero tiene como un público muy extenso, ¿vale? Entonces, hay cosas que creo que no deberían hacerse de cierta manera. Entonces, esto, viendo el diseño, que es bastante sencillo, que es con un diseño de material, que es un titular, una intro de tu primer ejemplo y demás, básicamente esto lo que es información del meteo, es decir, seleccionarías una ciudad, te daría la información del día de hoy de esa ciudad y te dará un pronóstico de 7 días a partir de hoy, ¿vale? Puedes añadir más ciudades, añadiendo... Ay, no lo he puesto a la captura. Bueno, abrí un botón para añadir, que eso te abre un diálogo, eliges una ciudad de las que tienen ahí como preseleccionadas y vas cargando ciudades. Y podrías cerrar las ciudades podrías borrar las ciudades pulsando el icono de cerrar. Vale, entonces te pones a mirar el código fuente, cómo está hecho esto, y ves que sí, bueno, tiene un H1, pero el resto que tienen son todo capas y spans. Y claro, dices, ¿por qué? Porque, o sea, preguntas tú que por qué lo tienen así, pero realmente tú te pones a mirar esto y dices, a ver, los iconos que te muestran el tiempo que hace cada día tienen un sistema que tienen precargados unos CSS que apuntan a unos SVGs. Entonces, tienen un JavaScript muy sencillo que lo que hace es, a ver, la meteo que me dice, me da esta clase, como la clase se llama, o sea, como la clase se llama igual que la clase que tengo preparada, devuelvo la clase. Y la clase, como me pinta en un SVG, pues pinto el SVG. Entonces dices, claro, sí, la imagen, pero esta imagen, si no hay imagen, yo no sé qué tiempo va a hacer los próximos 7 días en cada día. Aquí, por ejemplo, sí tengo puesto que está despejado, que está clear, pero aquí no me dice, si yo no veo la imagen, yo no veo que el jueves me dice que va a estar lloviendo, ¿vale? O sea, son cosas que dices, ¿por qué lo tienen así? O ves como, por ejemplo, para mí esto, la información de humedad, el viento, la hora de la puesta del sol y de amanecer, yo esto lo veo, que luego es debatible, pero para mí esto es una lista de definición, ¿vale? O al menos lo que no son para mí son capas y spans,
¿vale? Debatible. Y luego, para mí, esta información, que la tienen como una sucesión de capas, para mí esto es una tabla de datos, ¿vale? Porque es la información por día y el tiempo que hace por día, ¿vale? Y luego, aparte, tienen algunas cosas como, bueno, que hay algunos labels que no han puesto, es decir, el cerrar no identifican para qué es, el diálogo que tienen, aparte, si estás usando lector de pantalla, no está escondido, con lo cual si vas tabulando, si vas tabulando de una manera muy secuencial, vas a acceder al diálogo aunque supuestamente debe estar oculto. Cuando abres el diálogo, por ejemplo, por detrás no se queda oculto. Entonces, son cosas, ¿vale? Pero partiendo de cosas del HTML hacia cosas más complejas de interacción con el JavaScript, dices, estas cosas deberían a lo mejor hacerse de otra manera. Les hice una pull request este fin de semana, que pensaba un poco que iban a pasar, entre comillas, de ella, porque ya me ha pasado alguna vez que empiezan a debatir, pues no, pues aquí pongo un atributo de área y ya está. Digo, pues ya, pero el atributo de área no sería necesario por esto y por esto. Y la verdad es que esta mañana han contestado el autor que lleva este repo diciendo que sí, joder, que gracias por haberle echado un vistazo. Me metí en profundidad, como haber cambiado cosas y demás. Y lo único que dice que está liado ahora mismo con el Google I.O., que dice, mira, cuando pase todo lo que tengo que hacer de Google I.O., no te preocupes, que lo miro y hablamos de la pull request. Que ahora mismo me ha dicho que estoy hasta aquí de cosas de Google I.O. Digo, vale, no te envidio nada con todo lo que tengas que hacer de Google I.O. ¿Vale? Pero bueno, quiero decir, es un ejemplo que quería comentar sobre eso. Es decir, es un ejemplo masivo de consumo masivo, y hay cosas que deberían a lo mejor hacerse de otra manera. Algunas que son más debatibles que otras, y otras que a lo mejor, por ejemplo, del tema de las imágenes, pues como yo sí que lo vería es que si no hay imagen no sabes que no hay una alternativa a la imagen, ¿vale? Y el cambio es relativamente sencillo, ¿vale? Es un JavaScript bastante sencillo, ¿vale? Entonces, esto es a lo que me refiero, que hay ejemplos que se han empezado a hacer. Recuerdo cuando AngularJS empezó a coger mucha fuerza, los primeros libros y tutoriales que sacaron empezaban a publicar ejemplos de HTML que enseguida, por ejemplo, cómo hacer, no sé, una directiva o algo para hacer algo con una imagen. Y te veías el código fuente de la directiva, te ponían una imagen para la directiva, y la imagen a lo mejor ni siquiera te ponían el atributo al, ni siquiera obligatorio, es decir, sin atributo al. Y eso se publicaba en un libro, eso salía a la venta. Bueno, la gente se lo descargaba y la gente lo consideraba como un ejemplo válido. La gente copiaba y pegaba y lo usaba. Y la gente empezaba a usar un fragmento de código HTML que no estaba bien. Y era simplemente añadir al menos el al vacío, por lo menos para que lo tuviese. Luego ya era debatible qué texto debía llevar o no, pero al menos que tenga el atributo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se empezaron a popularizar esos ejemplos. Entonces, se empezaron a publicar muchos errores, ¿vale? Entonces, esto es cuando me refiero que creo que tenemos un problema, que en los últimos años se han popularizado una serie de ejercicios, de maneras, bueno, códigos, y se han olvidado ciertas cosas fundamentales. De hecho, ayer creo que vi un tuit de Sergio, creo que proponía un taller, no sé si proponía un taller, el de HTML para desarrollar el JavaScript o algo así, me parece leerlo, creo, no sé. O igual porque se había topado con un checkbox que no era accesible, porque se habría hecho de alguna manera que le impedía poder acceder a alguna parte de la página, y no podía hacer algo, ¿vale? Vale, y también llegamos al punto de que, claro, tenemos ahí los componentes están en boca de todo el mundo, no es más que son populares, la gente no hace más que hablar de ellos, y asociados a los componentes están los catálogos, ¿vale? Catálogos de componentes. Ahí, pues, cada framework, como decía Jorge en alguna charla también que le ha dado Jorge Escasa, decía, no es de recibo que cada framework tenga su catálogo. Aunque ya pasaba esto de antes, ¿vale? Cada empresa además tenía su propio catálogo. Salieron los frameworks. Bueno, cada framework su propio catálogo. El catálogo de componentes de Angular, el catálogo de componentes de React, el catálogo de componentes de Vue. Y encima luego cada framework a lo mejor tenía variantes, porque a lo mejor había variantes por diseño. Que si la variante de Bootstrap, la variante de Material, la variante de otro framework de CSS que se coneja por ahí. Y al final, pues eso, creabas
no sé, una cantidad de catálogos que venga, y todos tenías el catálogo, tenías el botón en el catálogo de React, el botón en el catálogo de Angular, el botón en el catálogo de Vue. Y para mí, por ejemplo, hacer un componente para un botón no lo veo. O sea, ni para un radio button, ni para un... ojo, que los he tenido que hacer alguna vez. Pero no veo el tener que hacer un componente para algo tan atómico. O sea, si es que ya tienes si ya te lo ofrece el sistema, te da un combo, te da un checkbox, te da un radio button, ¿por qué tienes que hacer un botón de otra manera? O sea, no... Y a partir de ahí luego también la gente empezó a confundir y empezó a usar mucho los enlaces, dándoles diseños de botones cuando tendría que a lo mejor ser botones. Entonces ha habido mucha confusión entre... Bueno, confusión que supuestamente está muy claro lo que es un botón, lo que es un enlace. Pero no siempre es así, con lo cual se ha usado los enlaces para hacer botones y viceversa. Entonces es como... no sé, todo un poco raro. O ves, por ejemplo... checkbox que tienen apariencia de checkbox pero realmente se comportan como un radio button. Entonces eso también es como muy raro. Es decir, si hay un estándar que un checkbox tiene una apariencia y un radio button tiene una apariencia y todo el mundo sabe que un radio button normalmente es una única elección y un checkbox puede ser varias, no me mascares una funcionalidad con otra con un diseño distinto, porque es como muy raro todo. No sé, es muy raro. Sí, bueno, poco usable, o sea, sí, al final, pero que si a lo que trato de llegar yo es el origen de esa discusión, es decir, por qué se llega a hacer de esa manera. Si todo esto viene también, porque sí, en su momento, yo me acuerdo de darles estilos a los combos, era muy complejo en su momento, a los radios también, entonces hace años era tener que hacer un combo ahí con un diseño específico cuando tenías que maquetar para exploradores más antiguos, pues era difícil, y además en una época en la cual tampoco en todos los navegadores se tenía que ver igual, eso de que uno se veía de una manera, otro no se llevaba. Entonces todo esto viene un poco por ahí, pero ahora mismo, en principio, más o menos es más asequible de hacer. Entonces no veo el hecho de hacer componente botón en un catálogo público. Vale, es que es un botón, o sea, que si le das estilos y punto. O sea, no veo la necesidad de hacer un componente para eso, ¿vale? Y es que muchas librerías de ese tipo empiezan por lo más básico, que es un componente botón. ¿Para qué? No. Si me quieres hacer un componente útil, hazme algo como el ejemplo que os he puesto antes de Quancast, que es una política de cookies que me encapsula a lo mejor un montón de cosas, ¿vale? Aunque me hagas un componente botón, pues a lo mejor no, porque ya me lo da el sistema. Hazme algo que el sistema no me proporcione para a lo mejor hacer una manera, poder usarlo y reutilizar de una manera más fácil, más encapsulada, ¿vale? No sé si queréis por dónde quiero llegar, ¿vale? Entonces, cuando nos encontramos con el punto de decir, bueno, catálogos, ¿vale? Dices, vale, siempre te va a pasar. Voy a hacer un componente típico, y cuando digo típico es porque es un componente que seguro que estará hecho ya, ¿vale? Es decir, alguien lo habrá hecho, o es un componente que a lo mejor no está hecho, pero sí hay un estándar de cómo debería hacerse, de cómo debería comportarse, cómo debería relacionar el componente con el usuario, ¿vale? Por ejemplo, un autocompletado. El autocompletado es una pieza de una funcionalidad que se usa mucho en las páginas, ¿vale? A la hora de, pues eso, tienes una caja, vas escribiendo, te vas saliendo unas sugerencias, hay 1000 variantes con diseños propios, sin diseños propios, pero al final vas escribiendo y van saliendo unas sugerencias, ¿vale? Y eso, vamos a ver primero cómo lo vas a hacer y luego vamos a ver qué hay por ahí hecho o qué nos dicen ciertas prácticas de cómo debería comportarse el componente. Es decir, lo que quiero comentar es muchos componentes de este tipo que ya están, porque son patrones que se usan en distintos diseños, ya se ha establecido cómo deberían comportarse, cómo debería interactuar el usuario con ellos, ¿vale? Entonces, antes de inventar comportamientos, vamos a ver que si existe ese patrón, vamos a ver qué debería hacer, ¿vale? Entonces,
aquí es donde quiero hacer hincapié un poco en la importancia de los patrones, buenas prácticas. Cuando hablo de buenas prácticas, yo digo que la página que vamos a ver, para aquellos que no la conocéis, es una página donde habla de cosas con funcionalidades, cómo debía comportarse ciertos elementos. Tiene ejemplos, ¿vale? Pero esos ejemplos, ojo, que insisto, son ejemplos que pueden fallar, y de hecho fallan, y pueden ser los más accesibles. Porque Ramón, por ejemplo, que me ayuda también a revisar alguno de ellos, me lo ha avisado, que algunos están fallando, ¿vale? Pero si tienen recopilados una serie de, pues mira, si haces el componente A primero debería hacer esto, debería comportarse de esta manera, y hacer comportarse de esta otra manera, ¿vale? A ver, uy. Vamos a ver. ¿Quién conoce esta página? Las Wiry Authoring Practice 1.1, que la última versión 1.1, que el último cambio es de febrero de este año. Esta página, bueno, antes de nada, ¿quién me explica cómo surgió todo el tema de Wiry? ¿Por qué creéis que existe? ¿De dónde viene? ¿Vale? De épocas pasadas, cuando no había nada de Wiry, que era como todo. Hace años, cuando yo os digo, en esa época que os hablo de fundamentos web y demás, al final la gente empezaba a hacer páginas un poco cada vez más complejas y hacía ciertas interacciones, pero siempre hacía falta algo para poder, digamos, informar al usuario. O sea, tú podías seguir muchas recomendaciones de accesibilidad y muchos ejemplos, pero siempre faltaba algo que acabase de avisar al usuario de ciertas cosas, ¿vale? Sobre todo porque en esa época empezaron a surgir lo que llamaban las aplicaciones RIA. ¿Quién no oía hablar de las aplicaciones RIA? Las aplicaciones que al final era como hacerte una aplicación de escritorio de altas, bajas, consultas y modificaciones con unas tablas de, a lo mejor, de filtrar, seleccionar, todo no sé qué. Se hacían eso, componentes, se hacían widgets y eran páginas ahí con árboles desplegables, pues se llaman páginas RIA, las Rich Internet Application, si no recuerdo mal, eran. Ahí salían un montón de funcionalidades, un montón de comportamientos que al usuario había que aunque siguiese los estándares que había en ese momento, el usuario le seguía faltando ese acceso a la información, es decir, no acaba de recibir todo ese input de lo que estaba haciendo el usuario, ¿vale? Y empezaron a surgir pues estas iniciativas, las Wiry, ¿vale? Que eran, pues eso, como una serie de directrices, de ayudas para solventar esa capa, hasta que poco a poco algunas de esas a lo mejor ya no les hacían falta porque ya la tecnología había vuelto a evolucionar, ¿vale? Entonces, hay una regla que está aquí. Bueno, esto es como el club de la lucha, ¿vale? Pero la primera regla del uso del área es: si no hace falta que uses área, no lo uses. Eso es un mantra que todo el mundo que ha llegado alguna vez a esta parte lo ha tenido que leer en algún sitio. Es decir, si tienes una alternativa para usar área, no lo uses. O sea, o sea, es que si tienes la alternativa para hacerlo sin eso, no lo uses, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, también tiene otro que es bastante indicativo, que es: no area is better than bad area. Y es verdad, es decir, esto es un arma de doble filo. El hecho de que tú tengas esto en tu página y bueno, voy a añadir, pues ¿cómo lo hago? Pues empieza a añadir área, empieza a añadir atributos de Wiry. Pues es que a lo mejor estás entorpeciendo, estás perjudicando lo que estás haciendo, ¿vale? Por eso yo algunas veces he tenido alguna pull request que habré hecho algún tiempo atrás, de decir, bueno, pues en vez de aquí usar un area label, pues usas el label de HTML y ya está. Y lo ocultas a lo mejor con una clase a lo mejor para que esté fuera de la pantalla, o bueno, no hace falta que esté oculto, lo dejas ahí visible y ya está. Bueno, pues te sale el debate de por qué no usar el area label. Y es como, pero vamos a ver, tienes el label, que para este caso además te sirve. Ya, pero es que tienes el área label. Digo, ya, pero que tienes el label. O sea, tienes la etiqueta label, que te hace para lo que necesitas, es lo mismo. Y volviendo al ejemplo, es decir, no debes usar área sin... Bueno, pero es que es un elemento más en el DOM y es como, vale, la perra gorda para ti. Vale, entonces, si empiezas a ver en ese tema de discusiones ya no puedes, o sea, vale, pues vale, usa el área label y ya está, ponlo, pero insisto, para este caso, para este ejemplo, se podría usar la etiqueta label, visible o no visible, pero la podrías tener ahí puesta, ¿vale?
o cosas como capas que se comportan como botón a lo mejor, ¿vale? Por eso insiste mucho en este tipo de ejemplos en los cualquier libros que haya de accesibilidad, los últimos que han sacado, te lo pone muy claro. El área se considera más, la gente empieza a considerarlo como que son tiritas, como que son vendas, y no, o sea, no son añadidos, es decir, no. Primero intenta hacerlo bien y luego a lo mejor lo complementas con área, ¿vale? Y a lo mejor no hace falta que lo uses para nada. Bueno, donde quería llegar, en esta página tiene un listado de patrones y lo que llaman widgets, ¿vale? Hay widgets que son muy concretos, que son una única cosa, y hay widgets que son más elaborados, que son un conjunto de cosas, ¿vale? Tenemos acordeones, alertas, rastros de migas, botones, carruseles, checkbox, combo box, diálogos, un mostrar ocultar, un aviso legal, algo de ese tipo, enlaces, sliders de arrastre, ¿vale? Entonces, en esta página lo que nos viene a decir es si por el motivo que sea voy a hacer el enésimo checkbox en internet, el enésimo componente checkbox en mi página, ¿vale? Aquí lo que me vienen a indicar un poco es cómo debería comportarse ese checkbox, es decir, cómo debería reaccionar, cómo debería interactuar con el usuario en temas de acceso por teclado o ratón, ¿vale? Cómo se debería notificar al usuario. Es decir, aquí hay indicaciones para un montón de widgets, componentes, llamadlo como queráis, ¿vale? Por ejemplo, un carrusel. Te empieza a hablar de los problemas que suele haber en los carruseles, ¿vale? Y te habla de interacciones por teclado y te habla también, por ejemplo, de los elementos básicos que componen un carrusel, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, sí que sé que hay gente que ha hecho catálogo de componentes que lo primero que podía se venían aquí. Es decir, si voy a hacer un catálogo de componentes de consumo general que va a tener el enésimo componente checkbox, el enésimo componente radio button y similar, ¿vale? Se venían a esta página para ver un poco cómo el estándar decía que tuviese que comportarse. Y a partir de ahí lo implementaban mejor o peor, o de ninguna manera, ¿vale? Pero lo implementaba, ¿vale? Sé que, por ejemplo, Google al menos para, no sé si para todos, pero para los componentes que ellos tenían de Polymer hechos con Matea y demás, tenía mucha fijación en esta página, ¿vale? Para ver cómo se tenían que comportar. Al final ellos tenían una serie de componentes muy básicos y la suma de los componentes al final también garantiza la accesibilidad de tu página. Es decir, te puedes usar un componente checkbox accesible, que es accesible, un componente button que es accesible, pero si el resto de la página no es accesible, pues tienes ahí dos componentes que son accesibles, pero vale, ¿y el resto de la página qué? O sea, entonces, antes de ver y tener que hacer el enésimo componente, vamos a ver si tenemos alguna indicación, algún ejemplo, ¿vale? En esta página de cómo hacerlo. Y esto me pasó, bueno, aquí, bueno, esto es lo que os decía, que hay que recordar al tío Ver, porque al final esto también es como puede decir, tienes el poder de poder usar Guayaria, pero si lo usas de una manera que no debes, pues al final también lo estás incurriendo en fallos, ¿vale? Entonces al final, lo que os decía al principio, hay muchos ejemplos por ahí súper complejos con un montón de dependencias y al final es como, a ver, quiero algo básico, quiero un ejemplo que pueda entender para ver si me vale para lo que yo quiero hacer y ver si lo puedo adaptar, lo puedo corregir o me sirve al menos para entender cómo debería hacerlo, ¿vale? Aquí un poco quiero mencionar el tema de Use the Platform, que popularizó también Google en las últimas charlas que ya hace no mucho ya, donde se focalizaban en la gente que usen, pues eso, se usen los estándares, porque para eso están, que se use lo que entiende el navegador, ¿vale? Y lo que os quiero enseñar son dos ejemplos basados en esto, ¿vale? Que son un autocompletado y sobre todo, bueno, el autocompletado es el que vamos a ver, pero el picker, este es una más, es un ejemplo. A ver quiénes conocéis esta página. Esta
página tiene como 10 años, ¿vale? La de Open Ajax Accessibility Example, ¿vale? Son uno de los primeros ejemplos que empezaron a salir así recopilados de cuando empezó a surgir todo el tema de UI Area, ¿vale? Aquí tenían igual ejemplos de cómo hacer un checkbox, cómo hacer un radio button, cómo hacer no sé qué. De hecho, si te vas al enlace principal de esta página, directamente te dicen, oye, esta página está ya obsoleta, vete a las recomendaciones de UI Area, porque además ellos aquí mencionan mucho que está basado en la versión 1.0 de UI Area. Las UI Area, las nuevas, se basan en la versión 1.1. Entonces, si vais a la raíz de la página, te dicen, oye, que no, que te vayas a los ejemplos de UI Area, que ahí está. Y esta página, cuando en su momento la encontré, hay un componente en concreto que me encantó, en el sentido de decir, es que es a lo mejor lo que yo quiero, que luego puedo ver si lo tengo que mejorar, si es mejor, peor, pero a lo mejor tiene fallos. Pero en un momento en el cual tenías que decir, tengo que hacer un calendario. Y claro, ¿qué pasa con el calendario? Que hay una manera nativa de hacer un calendario, pero el diseño es horroroso. O sea, es tan feo los navegadores como lo implementan que nadie lo usa, ¿vale? Y es muy triste porque te lo da el navegador, pero no se puede usar porque se estiliza muy mal, ¿vale? ¿Eh? Ahí tampoco es accesible. ¿Vale? Entonces, y hacer a veces un calendario era como, y te empiezas a mirar por el calendario y es como, madre mía, si para hacer un calendario tienes ahí como 12 millones de dependencias. Uno que se popularizó mucho, por ejemplo, fue, creo, el de los plugins de jQuery, el date picker que tenía los plugins de jQuery en jQuery UI. Ese se usó muchísimo. La gente lo usaba en un montón de páginas. Cuando lo vi, dije, es que es muy sencillo, tiene lo que yo quiero, o sea, es un calendario. Tiene una cosa que me llamó mucha atención, que tenía la interacción por teclado ya hecha. Es decir, tú podías avanzar con las teclas de cursor, avance de página, retroceso de página, podías usar el intro para aceptar el día, escape para cerrar el calendario. Me parecía curioso, y aparte, te explicaba un poco cómo se usaba los navegadores, te ponían el código. O sea, aquí tenías el código, que al final esto era un HTML, un CSS y un JavaScript, ¿vale? De hecho, tenía una dependencia con jQuery, pero tenías aquí una función, un date picker, ¿vale? Y lo tenías aquí listo para echarle un vistazo, para consumirlo, para modificarlo, para usarlo. Y ya te digo, este ejemplo tiene como casi 10 años. Y siempre lo he tenido ahí como... Me encanta este calendario, pero por el hecho de poder verlo, ver si lo puedo usar, componentizarlo, ¿vale? Entonces, antes de lo que quiero enseñar es el otro, el autocompletado. Entonces, igual. Ay, quiero ver aquí. Uy. Perdón, esto... Ay, no. Aquí. Vale, entonces, volviendo a esta página. Quiero hacer un autocompletado. Y esta página tiene ejemplos. Que insisto, que pueden ser mejores o peores. Y pueden tener fallos que habrá que corregir. Pero sobre todo la idea de decir, tengo un ejemplo, aquí te explican el componente, cómo lo que usan, las dependencias, qué relaciones tiene con otros componentes. Pero a mí lo que me interesaba sobre todo es, tienen ejemplos. Es decir, aquí tiene un ejemplo que dices, y aquí dan parte te lo explican un poco. Entonces, que dices, si yo aquí empiezo a escribir, tengo un componente que tiene implementado por teclado una selección de una serie de valores que le pasen por detrás. Vale, esto buscas por ahí ejemplos de autocompletados, hay montones, ¿vale? Pero lo que también me gustaba, aparte de que te explica cómo funcionaba con las teclas y demás, los atributos que tiene puestos, lo que me gusta a mí de este ejemplo es esto, que tienes el CSS, tienes el JS con el core del autocompletado, y tienes el ejemplo. Ellos aquí lo tienen los tres juntos, ¿vale? Pero tienes ahí los ejemplos. Y aparte lo tienes aquí puesto, tienes el HTML del core, los tres ejemplos, o sea, los tres HTMLs que tendrías, y los puedes ver. Entonces, si piensas en un componente con las herramientas que... O sea, ahora mismo un componente al final es un HTML, un estilo y un funcionamiento. Esto
¿Cómo lo podrías, por ejemplo, reaprovechar en tu página, entre comillas, ahora mismo? Pues yo, por ejemplo, si esto me bajo el código fuente, me creo un HTML sencillo y simplemente me he creado los ficheros de su página, ¿vale? Yo ya tengo el ejemplo, ¿vale? Y esto lo único que tiene es un HTML, nada más, que tiene unas utilidades que ellos usan por el tema de la detección de teclas, pero es su CSS, el core del autocompletado, el ejemplo y el HTML que forma el autocompletado. Si vemos lo que es el ejemplo, está lo que es el listado que usan de ejemplo para buscar, un listado de frutas, me parece que son frutas y verduras, la función de búsqueda que implementan y el cómo se usa el componente, que básicamente ellos tienen aquí un objeto, crean el objeto, instancian el objeto, pasan los elementos que necesita, la función de búsqueda y demás. Esto, si se ve desde... esto es como hace años hacía. Si voy a reaprovechar algo, pues te cogías el CSS, te cogías el JS, te cogías el HTML y te lo hacías de una manera. El componente que os enseña, bueno, a mí, porque yo lo llamo componente, lo que os enseña al principio, que es el Quancast de las cookies, que ellos ponen un CSS, ponen un HTML y ponen un JS que empotran en las páginas. Todas las páginas que usan eso tendrán diciendo, pues tienes que poner esto aquí, tienes que poner esto aquí, tienes que poner esto aquí. Joder, y si te creas un componente Quancast que directamente, o si te creas un componente que directamente tenga esto y simplemente tengas que poner el autocompletado, pues ahora que ya podemos hacer componentes, dije, bueno, pues ¿por qué no hacemos un... ¿Lo tenías visto? Sí. Ah, no. Bueno, no lo he cerrado. A ver. ¿Y por qué no hacemos un componente con lead element que bueno, porque ahora podemos hacer ya los componentes, tenemos una manera más así un poco para distribuir componentes, para poder, porque no hacemos un componente que sea con lead element que va así, uy, este es el del picker, espera, os he hecho un spoiler, no pasa nada. Este no es este otro. Vale, volvemos. ¿Por qué no hacemos un componente de lead element que básicamente coja ese ejemplo, le modifiquemos, si hace falta modificar algo, para adaptarlo al componente, para adaptarlo a un componente creado con lead element, y ya lo tenemos aquí listo para usar y para revisar, ¿vale? Para ver si hay que corregir algo, si realmente es válido, si es lo que queremos, ¿vale? Entonces, la idea un poco que os quería dar con la charla es esta, es decir, no iba a dar una charla, si os puedo enseñar el código, os voy a enseñar cómo está hecho el código de este componente, pero vamos, la charla no iba a ser una charla de lead element, ¿vale? Sino era más una charla de... hay ejemplos por ahí que podemos aprovechar para poder hacer componentes que podemos a lo mejor utilizar en nuestra página. Ahora que tenemos la capacidad de poder hacer los componentes de una manera que quede, o sea, en la demo de este... A ver si os enseño la demo. ¿Dónde está? Aquí. O sea, al final el componente, o sea, simplemente es instanciar llamar a un... ¿Lo veis bien? Aumento un poco la letra.
¿vale? Al final, en vez de tener el HTML que os he enseñado en la página con todo lo que es el core de lo que es el autocompletado, te creas un componente que le puedo llamar, en este caso lo he llamado Listbox Combo Box, creas el componente para poder pasarle la etiqueta que va a tener a lo de la caja y demás, y luego ya le vas pasando una modificación que yo hice en este componente, por ejemplo, la función de búsqueda la tiene ahí dentro. Es decir, este componente, digamos, funciona, o sea, es muy básico porque él espera recibir un listado de elementos, pero la función de búsqueda la tiene él dentro, ¿vale? Es decir, no puedes pasarle la función de búsqueda como hace el ejemplo. Pero bueno, es una adaptación que yo hice que creo que en este caso es más o menos válida. Pero veis, lo tenemos aquí listo para usar, y tenemos ya lo que es la pieza lista, y a nivel de código, los estilos que están aquí puestos, esto es un copia y pega de su página. O sea, me he copiado sus CSS y los he puesto aquí. Y lo que es la lógica del componente, con algunas modificaciones relacionadas con LitElement, básicamente es su código. Sí, no he tocado, he copiado un poco lo de ellos, vale, sí, lo he copiado, lo he pegado, lo he adaptado, lo he modificado, y tengo un ejemplo listo para revisar, para ver si hay que hacerle mejoras, y se podría a lo mejor distribuir, vale. De hecho, tengo una versión publicada en NPM de pruebas que hice, pero vamos, es mucho más, a lo mejor más simple tocar o el ejemplo sencillo de donde lo he cogido yo, de la página de Guayaria, que a lo mejor un catálogo por ahí publicado de la librería tal. No, pues que la librería tal depende de esta otra, y es que esto no trabaja todo esto, pero para ver solo un componente tienes que levantar la aplicación entera, pero es que aparte tienes que instalar no sé qué. Si solo quiero ver el código, quiero ver si tienes lo que necesito para ver si eso, ¿vale? Entonces me gustan estos ejemplos porque son muy pequeñitos y te sirven a mí para practicar LitElement, porque bueno, no lo conozco tanto, entonces voy haciendo ciertas cosas, ¿vale? Y para ver, bueno, pues si realmente tiene sentido hacerlo así o no, ¿vale? El calendario lo estoy también tratando de pasar al LitElement. Lo que pasa es que me está dando un problema. Bueno, tengo un problema con Moment porque no consigo de ninguna manera cargar los locales de Moment de forma global, o sea, enteros, todos, ¿vale? Tengo que ver cómo hacerlo con un import. Y también tengo un problema con los observables, pero bueno, así que si alguien sabe cómo cargar los locales de Moment por import de JavaScript de una manera que te cargue todos, pues acepto sugerencias, ¿vale? Os voy a enseñar la versión que tengo de ese, pero hecho con Polymer. Con Polymer 2, creo que era este. Parece que era con... sí, con Polymer 2 me parece que era este. ¿Tenéis alguna duda de momento? ¿Alguna sugerencia, comentario, crítica? Este, por ejemplo, lo que no tiene el ejemplo que os enseñé antes, por ejemplo, el ejemplo que os enseñé antes de la página de OpenAyas no tiene localización, es decir, está en inglés siempre. Cuando lo hice en Polymer en su momento, dije, bueno, una gracia de un calendario, o sea, por muy simple que sea un calendario, no te va a servir si no eres capaz de traducirlo a diferentes idiomas. Porque, vamos, típico que tú en tu página tú pones un calendario y pones los días de la semana en inglés, y vamos, te van a pedir que por favor sean en español, seguro, pues me ha pasado cientos de veces, ¿vale? Entonces, por ejemplo, es el componente, ¿sabes? El calendario con los enseñantes, pero por ejemplo, tiene opción de localización, ¿vale? Porque le metí por detrás Moment, que a ver si en algún momento también puedo quitar. Pero bueno, tiene localización con Moment, con lo cual tú aquí puedes pasarle, le modifiqué el calendario para poder pasarle un atributo de idioma. El atributo de idioma, como tiene por debajo Moment cargado, pues él ya sabe y te pone abril en español con los días de la semana, te pone los días de la semana con el formato que estamos acostumbrados, no que te comience el día de la semana por domingo. O sea,
con un atributo para establecer una fecha de inicio, y un bloqueo de fecha máxima, pero por ejemplo esto habría que revisarlo para que aquí quede bien claro que estos días no están bloqueados y no solo sea un tema visual. O por ejemplo tener sincronizados dos calendarios, ¿vale? Para que la fecha de entrada de la fecha elegida de uno sea la fecha de entrada del otro, ¿vale? Este le tengo a medias con Lit Element. Les digo que tengo un problema con Moment, que no me imaginaba tener ese problema con... O sea, pensaba que iba a tener otros problemas, pues eso, que estoy mirando cosas de Lit, que estoy aprendiendo ahora con hacer cosas de observar y demás. Pero no me esperaba que no supiese cómo hacer el import de los locales de Moment. Que además lo típico, buscas ejemplos pero te dicen, no, sí, se hace así. Mentira, a mí eso no me funciona. Solo me funciona si cargo el idioma de forma independiente, pero yo no sé de primeras qué idiomas va a tener mi calendario. Si yo no puedo cargar español solo, es que a lo mejor si la gente me pone el inglés, pues a ver, podría preseleccionar y decir solo me admite estos idiomas y solo cargo esos idiomas, ya, pero no sé, estaría limitando el y este por ejemplo no está hecho así, es decir, este carga todos los locales y tú le pasas ahí sabiendo el prefijo, te lo pone en el idioma que sea. Pero claro, este está hecho con Polymer 2, este usa los import de Bower, el que estoy haciendo con LitElement usa los import de Node, y yo insisto, o sea, Moment sí, lo importo, pero no soy capaz de poder hacer que importe todos los locales de Moment. Entonces, cuando lo consiga hacer, pues el componente lo puede acabar. Insisto, si alguien sabe cómo hacerlo, soy todo oídos, ¿vale? Entonces, ¿dónde quiero llegar? Bueno, lo comento un poco. Casos, antes de reinventar la rueda, antes de hacer el enésimo, que habría que ver si realmente hace falta hacer otro componente checkbox, otro más en el universo de Internet, otro más en el universo de componentes, ¿vale? Ver si hay, por ejemplo, sencillos que podamos utilizar, que podamos reaprovechar, ¿vale? Y os digo, cuando hablo de sencillos, hay por ahí un catálogo de... Creo que el usuario se llama WebPadawan, me parece que creo que trabaja para Vadim, y igual ha creado una serie de componentes basados en LitElement, ¿vale? Que sí, pero o sea, todo el repositorio cuando lo ves dices, a ver, ¿por dónde empiezo? Porque tiene el repo que importa los otros repos, y luego tiene el repo se ve en Storybook, pero dices, a ver, y luego cada componente lo tiene como la versión de Bootstrap, la versión de otro framework, creo que no me acuerdo cómo se llama, un framework CSS, y luego tiene, digamos, la versión plana, la versión hacendada, que yo llamo. Y básicamente lo que tiene tiene un componente botón, tiene un componente checkbox, y sí, bueno, son ejemplos de uso de componentes con LitElement, pero para mí no sé, son componentes como para hacer un botón, es que no, es que es un botón, o sea, hazme un calendario, y el calendario, por ejemplo, si busquáis calendarios hechos de este tipo, hay uno, por ejemplo, de Polymer. O sea, mucha gente a Google le decía, ¿por qué no hacéis un calendario ponéis un componente de calendario? Y Google decía, hazlo tú, o sea, yo te he dado... O sea, no es verdad, mucha gente a Google le demandaba componentes, y la respuesta de Google siempre era, a ver, yo te he hecho estos componentes muy sencillos y te doy los medios para hacer los componentes, ¿vale? Haz tú el componente. O sea, yo estar aquí haciendo componentes aquí bajo petición, ¿vale? Y la gente pues hacía componentes. Entonces hay por ahí un componente de calendario que está hecho con Polymer. Creo que ya estaba la versión 1, la versión 2, y creo que ya le han pasado a la versión 3 de Polymer, me parece. Pero bueno, es un componente que yo lo hemos usado en la empresa, y a nivel de estilos, la gente que trabaja con la parte de estilos la ha pasado muy mal con ese componente a la hora de estilos. Está muy orientado a material, tiene una serie de variables para customizar, pero no tiene otras. Entonces, a nada que quieras hacer un pequeño cambio visual en el calendario, ya tienes que hacer cosas un poco raras, o directamente no puedes, porque es el calendario que hay con el diseño que tiene, porque por debajo está hecho con el diseño de material. Y al final es como si es que si a mí lo que me interesa del calendario es la lógica, es decir, que me pinte los días, y como mucho que me pintes la tabla con un borde, y ya, no quiero nada más, no necesito nada del estilo de material, no quiero nada más, solo quiero la lógica, quiero ese me parece que no tiene interacción con teclado, quiero recordar, ¿vale?
Entonces, pero claro, luego encuentras estos otros ejemplos que ya es un calendario que es solo lo que yo quiero decir, solo quiero el calendario. Quiero unos estilos muy sencillos, como si no hay estilos. Pero tengo la lógica, tengo la tabla, tengo la interacción por teclado, que es que no, ya es un... O sea, pues no sé si habéis trabajado interacciones por teclado, a veces es un rollo tener que gestionarla, ¿vale? Porque es particular, ¿vale? La tienes ya lista. Dices, José, es que es perfecto para poder ver si lo puedo usar en mi página, ¿vale? Y ya os digo, esa página la tengo yo ahí desde que la descubrí en su momento. Entonces, mirad ejemplos y de buenas prácticas, mirad ejemplos sencillos. Si veis que hay algo que se puede mejorar, intentad hacerlo, ¿vale? Al final es muy fácil criticar, es que esto no es así, ¿vale? Pues si tienes tiempo, si sabes y demás, pues ayúdame a mejorarlo, ¿vale? Yo, por ejemplo, la pull request que he hecho al repositorio este de Google, pues hombre, el chico encantado, muchas gracias por haberte metido aquí a mirar cómo está hecho y tal, y bueno, cuando acabe el Google I.O. lo miro. Y yo, vale, no te olvides, pero míralo. Pero que sí, lo miro, vale, pues muy bien. O sea, que al final puedes encontrarte gente pues bastante agradecida para eso. Y luego también vas a descubrir que me pasó también con otro componente hacía tiempo, no recuerdo de dónde lo saqué, era como una tabla muy compleja, el típico grid que tienes ahí, pues seleccionar columnas enteras, pues, o sea, una tabla bastante compleja. Pero claro, tú lo veías y es que por dentro no era una tabla, era una sucesión de capas. Entonces, claro, decías, a ver, pero ¿por qué? Luego empezabas un poco a darle vueltas, entre comillas, y te empezaba, claro, las tablas a veces para hacer ciertas cosas con ellas a nivel de código, pero bueno, pero aún así, de primeras eso es una tabla, y es que es una tabla, bueno, pues ya, pero es que tengo los atributos del área y si los pongo y tal, y es como, ya estamos, pero me estás diciendo que vas a establecer una relación entre celdas y columnas hechas con capas, usando atributos de área que especifican roles, solo porque no, primero has descubierto que debía ser una tabla, segundo has descubierto que debía ser una tabla, y tercero dices, vale, tienes cierta complejidad en la lógica para montarla como una tabla, vale, pero es que de primeras a lo mejor si se hubiera hecho como una tabla, pues a lo mejor tu lógica la habrías hecho de otra manera, vale, pero era un ejemplo como muy bestia, además de alguien que de repente descubrió a lo mejor el tema de la accesibilidad y fue como, sí, vale, pero esto, pero claro, ahí enseguida surge el tema de decir, claro, pero esto entonces si le añado área, y es como, ya estamos, o sea, vamos a ver, acabas de descubrir ciertas cosas como podrían hacerse, pero por el motivo que sea sabes que está área por ahí, entonces la gente enseguida parece que eso, no, pues añado área, ya, como si fuera la pulga Benito, ya es mágico, y te lo añade y te lo corrige, y no, al final empieza por aprenderlo, conocer lo básico, es decir, a lo mejor debería ser una tabla, o no, pero en este caso te digo que seguro, ¿vale? Hazle una tabla, vamos a ver qué problemas tiene. Yo recuerdo las tablas siempre daban muchos problemas, lo típico cuando querías hacer un scroll dentro de la tabla y que querías dejar la cabecera fija, y eso a veces, muchas veces te obligaba a hacer dos tablas, cortar la cabecera por un lado, o sea, tienes que hacer unas guarrerías a veces, o sea, era muy feo, te sentías muy sucio después de hacerlo, ¿vale? Pero, sí, luego tenía, a ver, aparte luego el handicap de las tablas que puedes tener es con el tema del responsive. Igual una vez he tenido que trabajar con tablas y llega un momento en que le tienes que poner una capa por encima y para que no te les pares, para dimensionarla, para hacer cosas con ellas, que al final la tabla se queda muy corta, no puedes manejarla tanto como... Claro, y depende, o sea, comentas, para los que están viendo la charla, en eso, comentas el problema. Sí, a ver, es cierto que las tablas depende. Aunque semánticamente tienes un select y te apoya en ese select para emitir y recibir eventos, pero prácticamente tienes que crear un select desde cero. Pero ves, por ejemplo, el select, yo no lo veo tanto en ese sentido, es decir, yo te compro que una tabla a veces, para temas de response, sí, a veces, porque también es un tema de la cantidad de datos que quieras meter, es decir, a veces que te han metido unas tablas de como 200 columnas y las quiero luego en un móvil, no, a ver, 200 columnas en un móvil a lo mejor no caben, ¿vale? Algo tienes que hacer, ¿vale? Y hay muchas técnicas de... Sí, para los temas de agregación de roles y de cuando la tabla no tiene un número de columnas. Sí, pero ahí, por ejemplo, el tema del select no lo veo, quiero decir, salvo que quieras hacer algo que el select nativo no te da, yo... Por ejemplo, el típico cursofito que se da la vuelta, con el botoncito, con tal... ¿Ves? Pero ahí, por ejemplo, yo en ese caso, yo digo, ¿para qué quieres hacer eso? Yo soy muy simple para ese... Porque te lo pide el cliente.
sí, te lo pide el cliente, que sí, sí. A ver, Si se pudiera convencer al cliente, la mitad de aquí no trabajaría. sí, vamos a ver, sí, esto es para un debate para dos mitades, si queréis, ¿vale? Yo ahí simplemente, para eso, al principio, luego tengo que hacer muchas cosas de ese tipo, pero de primeras siempre es, ¿para qué quieres eso? Es decir, tú tienes el componente nativo, ¿vale? Vale, que luego el componente, no, quieres un listado desplegable que quieres que cada elemento tenga un icono, o quieres que tenga una foto, un avatar, pues vale, ahí sí que obviamente el option nativo no, que no, o sea, no vas a poder, el option está para poner texto. Dices, pues vale, no me queda otra que hacer. Al final te termina apoyando en un seller para que ese componente que has creado emita y reciba. Claro, pero he visto sellers normales que se les podía dar perfectamente estilos y aún así los han hecho. Claro, porque a lo mejor no conocían las limitaciones del seller. O a lo mejor pues no sabían hacerlo. ¿Hasta dónde pueden llegar? O porque directamente a lo mejor no se sabía hacer. Pero llega un momento en que el seller ya no te admite más. Que sí, pero si nos centramos en quiero un seller que visualmente sea diferente, pero que no haga nada de avatar, es decir, que sea un desplegable y punto, no haga nada más, ¿vale? Con flecha o sin flecha, pero que haga eso. Eso, yo he visto gente que eso, por no saber darle estilos, ha montado hoy un sistema de capas con un botón para desplegar, un UL, o bueno, y a veces ni siquiera con un listado. Es decir, si me pones a lo mejor el listado, ni siquiera un listado, una sucesión de elementos, y sí, visualmente te hago un select, pero es que no habría hecho falta hacer el select, porque a lo mejor si sabrías cómo darle estilos, el combo normal, le das estilos, te queda como tú quieres, y sigues teniendo el select nativo, ¿vale? Y eso ya es un tema ya de conocimientos, ¿vale? O sea, por eso que aquí la línea es muy difusa entre los conocimientos que yo insistí al principio de cómo hacer, que se están olvidando cómo hacer ciertas cosas, a lo que el cliente quiere, que sí, que yo también, o sea, de primeras yo lo primero que digo, ¿y eso para qué? O eso por qué, luego ya, pues ala, pues te lo hago, pues ya está. Al final me tienen que pagar por eso, y como he dicho, es decir, si no, pues no estaríamos en esto. Entonces, lo que para acabar, lo que quiero un poco es que os quedéis claro es, tenemos las herramientas ahora, y cuando hablo de herramientas es, tenemos la gente está cada vez hablando más de componentes web, componentes, cada vez supuestamente más estándar, porque siguen el estándar, y es verdad, es decir, cada vez tienden hacia el estándar, pero es que no podemos olvidar lo básico, es decir, no nos podemos olvidar del HTML de toda la vida, ¿vale? No podemos olvidar que hay vida más allá de las capas y los span, ¿vale? Bueno, el enlace la gente lo sabe porque sabe que un enlace a un sitio, pero hay lista de definición, hay listas ordenadas, hay muchos más elementos de HTML que la gente no conoce, el time, el section, el article, aunque esos, bueno, también, si los usas de una cierta manera también podría ser un problema, pero no sé, sabe distinguir lo que es un párrafo de lo que no es un párrafo. Yo en su momento cuando enseñaba HTML, lo que hacía la gente es decir, a ver, este documento Word, escríbemelo en HTML, ya está. Antes de enseñarte a escribir CSS, tú primero, yo te doy un Word, un documento escrito en Word, formateámelo en HTML para ver si sabes distinguir lo que son enlaces, de lo que son párrafos, de lo que son negritas, de lo que son encabezados. El sistema de encabezados, la gente ahora mismo ya no sabe, los encabezados no sabe la gente ya ni lo que son. O sea, te pone ahí P, negrita, tal, y venga, pum, y esto es un encabezado al menos, ¿vale? El orden lo puedes tener mal, H2 antes que H3, bueno, pero que se ponga un encabezado, ¿vale? Pero no, de span ahí con negrita o B con... Entonces, eso es lo que quería insistir, lo que quiero es quedaros con la charla de hoy, ¿vale? Que un poco sirva de no sé, de abrir la mente, vale, no sé, vale, pero que un poco os hagáis con esa idea, es decir, que no se puede olvidar lo básico, no se puede olvidar cosas que se hacían hace años que en su momento fueron muy difíciles, que se insistió mucho, hubo iniciativas de no, venga, estándares, y de repente no sé qué pasó, y empezaron a surgir los frameworks por doquier, y fue como decir, ¿qué ha pasado? Ahora la gente ya no sabe escribir HTML sencillo, y cuando digo sencillo no estoy hablando de una mezcla entre sections, articles, una etiqueta muy compleja, estoy hablando de poner una tabla de datos cuando es una tabla de datos, una capa cuando es una capa, un párrafo, un enlace, un botón cuando es un botón, que también hay componentes por ahí
botones que te dan las dos opciones de componente botón. Te doy la opción para ponerlo como un button y te doy la opción para ponerlo como un A. Y es como, ¿por qué? O sea, si es un componente botón que lo estoy llamando button y que visualmente va a aparecer un button, ¿por qué me das la opción para que sea un enlace de HTML? Porque podría resultar raro, ¿vale? Al final es un botón, el botón no debería ir a ningún sitio, más allá a lo mejor de hacer una acción de formulario. Para eso tienes el enlace para navegar. Bueno, un par de enlaces, antes ponía mucho más enlaces, pero como los tengo algunas charlas por el público, para no ir repitiendo los enlaces. Vale, el de Where are the Activity Story in the Web es un enlace que encontré hace como un par de semanas así, que es igual un autor que empieza a analizar así de una manera un poco breve, un poco algo, cosas que se está contando en plan de, es que se nos está olvidando las cosas. O sea, es que se nos olvida, y más preocupante, no estamos enseñando cómo se hacen algunas cosas, ¿vale? Entonces, si no enseñamos cosas que antes se tendrían que estar, por mucho que enseñemos accesibilidad, por mucho que hagan revisiones de accesibilidad, por mucho que haya auditorías y hagan mil historias, te da igual, porque lo típico que deberías encontrar que son errores de, pues yo que sé, haces un diálogo, pues a lo mejor el tabulador no está bien puesto, se está metiendo el foco por detrás, yo que sé, que son cosas más complejas, pero de repente ves que no te han puesto una imagen sin ni siquiera un texto alternativo. Entonces dices, joder, no puedo perder el tiempo corrigiéndote el hecho de decir, es que aquí deberías poner un texto alternativo. O sea, quiero ayudarte a corregir cosas más elaboradas, más complejas que deberían ser. Y el Nutrition Cards for Accessibility Components, creo que lo saqué me parece que lo saqué de la página anterior, de la anterior, de alguna de las de Guayaria, no recuerdo ahora mismo. Esta página de Nutrition Cards está basada en la de Guayaria. Básicamente lo que recopila son, de una manera un poco más rápida, pues eso, que vas a hacer el componente X, esto debería tener, así debería ser. Que vas a hacer el componente A, así debería comportarse. Que vas a hacer así debería comportarse. Lo tiene como una especie de chuletas. De hecho te ponen un Ferrari ahí como ejemplo de piezas, ¿vale? Y está bien porque es como muy resumido. Al final los documentos del W3C son como muy verbosos, es como cualquiera se ve ahí, como que están muy bien formataditos, pero es como un resumen, por favor, esto es muy grande, ¿vale? Sí, está muy ocupado para leerte ahí o sea, está muy bien formateaditos, ahí con sus pero pues está como en chuletas, ¿vale? Es decir, el componente X, pone así, ¿vale? Y nada, de nuevo, el quedaros con eso, tenemos las herramientas, pero no podemos olvidar lo básico, ¿vale? Y poco más ya, preguntas, comentarios, debate. Creo que van a todavía no han llegado, me parece. ¿Ah, sí han llegado? Bueno, pues vale, bueno, hay pizzas ahora para ver los que ven. Si venís a la charla en vez de verlo por vídeo, pues tendréis pizza para comer, pero bueno, no la comeremos nosotros, ¿vale? No, en serio, un ratillo antes de algún comentario, un debate. Ramón, por ejemplo, sí que me ha insistido espera, sí. ¿Qué ha encendido este? Debería ser. No, que nada, mi comentario básicamente es que sí, que todo está muy bien, pero que hay que probarlo, porque ya te digo, yo he probado los que me mandaste del Combo Box y fallaban mucho, ¿eh? Sí, eso quería revisarlo contigo porque... Quiero decir que sí, que está bien, o sea, a ver, están muy bien las instrucciones que dan de cómo debería comportarse. Luego que se comporte así. No, claro, ¿sabes? Por eso digo. De hecho, tú abres en la página de Guayaria, están los enlaces a las tablas que tienen de GitHub donde hablan de los estados de los ejemplos, y ves que tiene ahí sus abiertas de, pues esto hace no sé qué, esto hace no sé cuánto. Sí, o sea, yo la verdad es que no los había mirado, o sea, sé que alguien me había comentado también, por ejemplo, el del árbol, que se lo han puesto en el trabajo. O sea, yo sí ni le he mirado. Una persona que es ciega y que le han puesto el árbol del W3C en el trabajo, o sea, en un componente que hay de manejarse por unos documentos, y ya no puede acceder. O sea, entonces, que lo dicho, que hay que probarlo con un lector de pantalla, con una interacción real, y no simplemente fiarse de que, como lo dice el W3C, esto ya funciona. No, sí. Porque eso no funciona así, ¿vale? Con varios lectores de pantalla. Sí, pero bueno,
Claro, lo que pasa que, a ver, yo en eso sí que es verdad que tampoco puedes probarlo con todos y con todas las combinaciones y tal. Entonces yo, bueno, ahí admito un cierto margen, porque al fin y al cabo un usuario de JAWS, o sea, digamos que si funciona con JAWS y Firefox, normalmente también funciona con NVDA y Firefox o Chrome o tal, porque suelen funcionar más o menos parecido. Sobre todo los problemas que he estado teniendo cuando estaba implementando Espera, junto. Sí. Espera. que yo sobre todo los problemas que he estado teniendo cuando he implementado accesibilidad es precisamente con iPhone y con cosas como los sliders, como las capturas de focos, como cuando la imagen es un SVG y se pone a iterar por todos los polígonos y cosas como esas. Y a veces he visto, y yo sobre todo probaba, como era una aplicación móvil, probaba Android de iPhone, y a veces había muchas cosas que iban en Android perfectas y en iPhone no había manera, o viceversa. Eso es raro. Sí, sí, sí. Normalmente eso ya será al revés. Sí, por ejemplo los sliders, iPhone he tenido que hacer verdaderas ñapas, o sea, cosas como lo que hice ahí de poner un roll button, algo que no era un button, para hacer el foco fuera, para que no me lo capture, porque en un slider tenía el foco en el slider que se estaba viendo, ¿vale? Esperaba a que, o sea, cambiaba el foco, esperaba a que terminase la animación, tenía en cuenta los tiempos de animación y demás, pero aún así el foco no se cambiaba y tenía que salirme a un nivel superior a hacer foco, a lo mejor en algún H1 o en algo oculto. Bueno, era un verdadero infierno he pasado yo con la accesibilidad de iPhone. Bueno, eso... Sobre todo pues también porque la maqueta me venía dada por maquetación, que eso es otra, que tampoco tenía, aunque podía decir cámbiame esto, cámbiame lo otro, pero ya te digo yo que la accesibilidad con iPhone es dura. Decía que en el caso de la accesibilidad móvil, el W3C, ahí en esa página sí que es explícito y dicen claramente que no lo han comprobado en móvil, ¿eh? O sea, que en ese caso yo sí que, por lo menos en eso, son coherentes. En el resto, pues bueno, no sé. Yo es que hoy por la mañana estuve probando lo de los combo box con Firefox y NVDA y vamos, fatal, ¿eh? Por eso quiero, O sea, me quedé, digo yo, pero no puede ser. a ver si lo podemos revisar. A ver si lo podemos revisar revisar ahora, porque por ejemplo yo sí que tengo vamos, aquí puesto ahora en Safari y en Chrome con el VoiceOver, por ejemplo, no tenía problemas de integración. Pero por eso quiero ver que a lo mejor si estamos a lo mejor lo estamos haciendo de una manera que tampoco lo sé yo. Por eso digo que al final es lo que estamos diciendo es revisarlo. O sea, el hecho de que esté aquí publicado no te da pie. Por eso el casi de la charla, ¿vale? Porque bueno, es un casi, bueno, al final tú tienes que hacer modificaciones, tienes que cogerlos, probarlos y ves al final te valen para tus necesidades. Más. Pero bueno, de todas formas eso, que aquí estamos también para que cuando un componente se haga lo que sea, se nos puede preguntar, que no hay problema tampoco, ¿eh? Pues, yo quería preguntaros, que yo también me he tenido que pegar con accesibilidad y sobre todo con la parte en la que tienes que unir lo que te demandan desde diseño y que tu web sea accesible, ¿no? Pues por ejemplo, que cuando tú despliegas un drop-down o lo que sea, si vas navegando por teclado, pues en teoría el foco se tiene que comportar de una manera determinada, pero en cambio cuando tú lo clicas no quieres que el foco se modifique, ¿no? Porque a nivel visual, si te manda el foco a un elemento que no has clicado, pues ya como que chirría, ¿no? La parte de diseño. Y a mí esa era la parte que más como que más difícil se me hacía, porque por un lado te piden una cosa y estamos aquí concienciando a los desarrolladores. Pero es que también tiene que ser... pero es que también tienen que estar los diseñadores, es decir... No, pero me refiero que está genial que concienciemos a los que somos yo soy desarrolladora y eso, que estemos concienciados de que tenemos que hacer componentes accesibles, pero también habría que concienciar un poco al mundo del diseño para decir, es que no solamente tiene que ser bonito, usable por X personas, sino tiene que ser usable y accesible por en principio, a ver, yo con los diseñadores que he trabajado, al final no acabo teniendo, o sea, algunos no lo conocían, luego les enseñé las 4 cosas que tienen que tener en cuenta y luego yo no tenía ningún problema con los diseñadores. Una vez que saben las 3 o 4 cosas que tienen que, sobre todo les afecta mucho a ellos, de oye, no uses solo el color para transmitir información, y había otra cosa por ahí mismo que no caigo. El contraste, lo más importante, el contraste de color, que eso, lo del contraste puede ser lo que además a lo mejor les puede romper sus esquemas en elegir una paleta de colores, pero una vez que les explicas esas 3 o 4 cosas muy básicas, yo no he tenido problema luego con los diseñadores, de hecho de decir, no, mira, es que el foco no me lo puedes quitar. Ah, vale, bueno, pues ya está, pues que se quede el foco, o sea, no.
También depende de la persona, ¿vale? Hombre, también supongo que si es como una empresa pequeña, pues es distinto, ¿no? Pero cuando tratas con un diseñador un día y otro con otro... Yo te he trabajado por proyectos ¿Enormes? enormes, Sí, no ¿vale? sé. Y en principio, y Pero además, se lo dices. casi entre comillas mejor, porque esos proyectos enormes muchas veces están obligados por ley, aunque la ley aquí se la pasen por el forro. Entonces, aunque digamos que no cumplan la ley, por ley están obligados. Entonces, en ese sentido, tienen esa justificación, con lo cual, ahí sí que, por ejemplo, en proyectos grandes, casi más fácil, por la justificación legal. Que insisto, que depende de los equipos con los que hayas trabajado, personas, o sea, yo, por experiencia, no he tenido, una vez que se han explicado las cosas y les ha ayudado, pues mira, es que con no me acuerdo el programa este diseño que se usaba mucho, con Sketch, no, con Sketch tienes plugins y demás para ayudar a los diseñadores a revisar los contrastes, o sea, que hay cosas ya que tienen hechas para bueno, pues para que directamente no primero pasen por ti y les digas si está bien o está mal, ellos directamente ya lo comprueban. Más dudas. Bueno, una consultilla así tonta. El tema de las imágenes decorativas, Sí. ¿tú le pones al vacío o no le pones nada? Si es una imagen decorativa y sabes que es decorativa, el atributo alt, si lo vas a poner como una imagen, o sea, vamos a ver, si es una imagen y la vas a poner sí o sí en una etiqueta IMG y sabes que esa etiqueta IMG, un atributo alt tiene que ir seguro, el atributo. Otra cosa es lo que lleve, ¿vale? Porque si tú no pones el atributo, si le pasas una herramienta, lo primero que te chiva es, uy, aquí no hay un alt. La herramienta no te va a decir si está bien o está mal puesto el alt que lleva, pero sí te va a decir si está o no está. Entonces, una vez que has puesto la imagen, la etiqueta imagen y has puesto el atributo alt, ahora lo que tienes que ver, vale, entonces, ¿qué tipo de imagen es? Es una imagen decorativa y sabes que es decorativa, vacío, pero no espacio en blanco, vacío, comillas, ya está. ¿Que no es imagen decorativa? Pues ahí ya depende de qué tipo de imagen y cómo lo representes, como quieras describir la imagen, pero el atributo alt tiene que ir siempre, porque si no es lo primero que salta en una... Las imágenes decorativas no deberían ir al CSS. Por eso digo que depende de si has evaluado que esa imagen no deba ir como CSS, que a lo mejor debe ir como CSS porque es decorativa, pero por el motivo que sea a lo mejor va ahí y... Bueno, Ramón creo que es lo que te va a decir ahora, ¿vale? Pero por ejemplo, al caso contrario, el ejemplo que os enseñé al principio del tiempo, esas imágenes no son decorativas porque me dan a mí información del tiempo que va a hacer y están puestas como CSS, son SVGs que están puestos como CSS como fondo de imagen. Si no hay CSS, no hay esa información, además no hay texto, ni siquiera hay nada. Es decir, yo lo que he hecho ha sido que represente el texto del icono. Y lo que vas a comentar. Sí, básicamente lo que iba a decir es, primero, que los iconos muchas veces son alt vacío, pero en realidad no pueden ser fondos CSS porque desaparecerían en alto contraste, entre otras cosas. Hay imágenes decorativas que también puede convenir que se vean incluso sin el CSS, o sea, quiero decir, con alto contraste. A lo mejor a ti te interesa que un SVG que aparece como decorativo, pues que se vea igualmente, o sea, no tiene por qué ser, o sea, digamos que, a ver, decorativo en el contexto de lo que son las pautas se refiere a aquella imagen que para la persona ciega no le aporta ninguna información. Más bien ese es el concepto, ¿vale? Entonces, una imagen puede que no afecte, o sea, que no aporte nada a una persona ciega, es una florecilla que ilustra una página sobre la primavera, pero a lo mejor sí aporta algo a alguien que ve, aunque no necesariamente sea algo que debería describir en un alt. Eso es la idea. Y una cosa que yo digo siempre, si la imagen tiene la posibilidad de que la quieras enviar a alguien, esa imagen no es decorativa, ¿vale? Digo porque a veces pasa que la gente le pone un alt vacío a una imagen que, yo qué sé, por ejemplo, es la imagen de un producto que tú dices, bueno, como en realidad tengo aquí la descripción del producto, tengo aquí un montón de cosas, tal y cual, la imagen del producto no me interesa que tenga un alt. Y le quitan el alt, o vamos, le ponen el alt vacío, y lo que ocurre con eso es que la persona ciega se encuentra con una imagen, no se encuentra con ninguna imagen, porque esa imagen desaparece completamente para el lector de pantalla, y entonces no se la puede enviar a nadie
para que le diga, oye, estos pantalones son del color que yo los quiero y esas cosas. Eso también es importante. Más, bueno, si no, ahora podemos seguir hablando en las pizzas, ¿vale? Sí, lo vais a hinchar. Vale, pues nada, pues muchas gracias, y cualquier cosa pues ya lo volvemos a hablar. Si no, bueno, os he puesto mi contacto al principio por Twitter y demás, pues si tenéis algún comentario, y si alguien sabe hacerlo de Moment, por favor. No, yo si no lo vuelvo a decir, ahora lo volveré a comentar, ¿vale? Pues gracias.